la genealogía de Jesucristo. Estamos recordando hoy 42 nombres de todos los antepasados de Jesús. Yo no sé usted si hace memoria de su familia, ¿a cuántos nombres llega? ¿A cuántos nombres llega? Por ahí al abuelo y si acaso al tatarabuelo. Pero en otras culturas es muy fácil que de memoria se aprenda 15, 20, 30 nombres y son orgullosos de sus antepasados, son orgullosos de donde provienen, son orgullosos y felices y a veces lo recuerdan y lo repiten con ese orgullo. Nosotros tenemos un familiar que fue virrey, nosotros tenemos un familiar que fue misionero en tal lugar, nosotros tenemos Pero a veces sacamos los buenos, y los malos de nuestra familia como que no nos acordamos y los escondemos. Hoy la palabra del Señor nos está hablando de 14 generaciones desde Abraham a David. 14 generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Pero vemos que la genealogía termina en José. José es de la familia de David. Y en José están las promesas, como hemos escuchado en la primera lectura. Entonces, más que la familia de David, de la familia de la tribu de Judá, de uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Qué tanto nosotros amamos y oramos por nuestras familias? ¿Qué tanto nosotros estamos y servimos de instrumentos de bendición para nuestras familias? José jamás nos muestran una palabra de él en las Escrituras, y en estos días vamos a ver cómo el Señor le habla en sueños una y otra vez. Pero José es aquel que recibe esa herencia familiar de bendición y de maldición, pero por la obediencia a Dios se transforma en el Padre de Jesús, en aquel a quien todo el mundo va a reconocer a Jesús como el hijo del carpintero, aquel que la iglesia ha declarado como su patrono. Y en la familia hay cualquier cantidad de personas malas y buenas. Solo mencionan 4 mujeres. Y esas 4 mujeres, la una se disfrazó de prostituta para tener herencia dentro del mismo pueblo de Israel. La otra era una prostituta, la otra era una extranjera, la otra fue la que el rey David tomó y cometió adulterio con ella y mató a su esposo. Pero vemos de toda esa historia de reyes, de personas malas, vemos de toda esa historia cómo está la promesa. Y en nuestras familias hay la promesa, porque en nuestras familias, eso sí podemos decir, todos son bautizados, o la gran mayoría son bautizados. Y en la familia
somos hijos de Dios. Hay hijos de Dios en la familia. Aquellos por quien Jesucristo derramó su sangre, aquellos por quien Jesucristo abrió el cielo, aquellos por quienes Jesucristo padeció, murió y resucitó. Hoy en la familia, donde tenemos tantos lazos que a veces no queremos reconocer, tenemos tantas costumbres, somos tan unidos, tenemos tantos vínculos con nuestras familias que a veces no queremos saber nada de eso. Hoy es un día para decirle a Dios: bendice a mi familia, gracias por mi familia, gracias Señor, y te pido por aquel que está enfermo, por aquel que está lejos, por aquel que está en la cárcel, por aquel que tuvo una quiebra económica, por aquel que se equivocó y lo hemos alejado, o aquel que se alejó porque su esposo o su esposa le dijo: usted no habla más con su familia. Hoy entreguemos aquí en el altar a todos los de nuestra familia, malos, buenos, y recordémoslos a todos y amémoslos a todos, porque somos parte de ellos. Tenemos una herencia espiritual en nuestra familia, tenemos una herencia espiritual muy fuerte en nuestra familia de cosas buenas o cosas malas. Pero entonces hay que pensar en las nuevas generaciones. Hay que pensar en las nuevas generaciones, qué herencia espiritual le va a dejar usted a sus hijos. Hoy parece que lo único que importa es que los hijos aprendan inglés. Ya. Entonces hay que poner a los hijos a estudiar inglés. Ya. Y no se les enseña nada espiritual. Nada espiritual. ¿Cuántos niños al iniciar la catequesis de primera comunión no saben ni el Padre Nuestro ni el Ave María? No saben ni hacer la señal de la cruz. Entonces uno piensa simplemente: ¿cómo es esa familia? ¿Cómo es esa familia? Hoy recordemos las bondades que hay en nuestras familias. ¿Cuánta herencia de bendición hay en nuestra familia? Porque a veces eso no recordamos. Hay familias donde hay excelentes cocineros, hay músicos, hay familias de arquitectos, de médicos, de ingenieros, hay familias que enseñan a los demás a trabajar honestamente, hay familias donde hay artistas, hay familias donde... Pero a veces nos quedamos con lo malo en la familia. Es que el abuelo hizo esto, es que alguien en la familia hizo tal cosa y por eso estamos mal. Hoy, en el altar del Señor, recordemos nuestra familia y bendigámoslo y perdonemos al que hay que perdonar en la familia hoy. Hoy. ¿Cuántos de la familia no se hablan con sus hermanos? Ni un saludo, ni nada. Prefieren reunirse con amigos o irse a un club o irse a algún lugar donde en Navidad haya una orquesta y haya comida y venga, paguemos y vamos allá, por no reunirse con la familia. Hoy es el día donde le podemos decir al Señor: gracias porque tengo una familia y perdono a los que tenga que perdonar. Y en el altar y en la sangre de Jesús y en la cruz de Jesús, Señor, purifico en tu amor y en tu misericordia todo el pasado de mi familia, por la cual hoy podemos estar viviendo consecuencias de enfermedad, de ruina, de muerte, de lo que sea, lo que llamamos las ataduras familiares. Hoy digámosle al Señor: qué bueno que yo sea parte de una familia. Qué bueno que yo sea parte de una familia, Señor, donde hay esa historia, porque hoy soy un protagonista espiritual de mi familia. La herencia desde Abraham
que llamamos el Padre de la ¿qué? El Padre de la fe. Y nosotros en Jesucristo somos descendientes y somos familia de aquel Padre de la fe. Y espiritualmente acojamos, bendigamos y llenemos a nuestra familia de la fe en Cristo. Dejemos de decir, ay, es que ya el tío no tiene salvación, ya mi papá es un caso perdido, ya mi hermano no sirve para nada, ya de mi primo mejor que ni hablen, ya no. Hoy, Señor, recordamos y sabemos que en ti no hay caso perdido. En Jesús no hay caso perdido en las familias. Gracias, Señor, por esos 42 nombres que a nosotros nos pueden decir mucho o nada. Pero entonces, ¿cuántos nombres de nuestra propia familia no nos dicen nada, ni los conocemos, ni nos importa, ni sabemos, ni nada? Qué bueno que usted haga el ejercicio de buscar su genealogía, que se haga el ejercicio de buscar la genealogía de su familia y agradecerle a Dios por todos, agradecerle a Dios por todos. Entonces, en el altar del Señor, la familia de Jesús que comienza en Abraham, el padre de ¿qué? Y termina en José, que es llamado el hombre ¿qué? El hombre justo. El hombre justo. El de la fe y el de la justicia arropan las 14 y 14 y 14 genealogías. No arropan, no tienen de principio y fin esta cantidad de personas y de familias y de años y de historia, los malos, sino los fieles a Dios, los buenos en Dios. Y como nos dijo el Papa Francisco aquí en Villavicencio, basta que haya uno bueno para que todo cambie. Y nosotros hoy lo podemos aplicar. Basta que haya uno con fe en la familia para que la familia sea bendecida, o basta con que haya uno justo en la familia para que la familia sea justificada. La fe y la justicia. Y recordemos que la justicia en Dios es ajustarnos a Él, a su medida. Que la fe y la justicia de Abraham y de José nos enseñan a bendecir a la familia. Porque luego de Abraham y de José está lo mejor, Jesucristo. Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor, como lo decimos en las letanías cuando exponemos el Santísimo, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Un hombre que bendice mi presente, mi pasado, mi futuro. Un hombre de carne y hueso. Un Dios verdadero que llena a mi familia de la salvación eterna. Hoy en el altar agradezcamos, entreguemos a los miembros de la familia. Y como tarea, que usted se siente con los suyos, hacer la genealogía, a ver hasta dónde llega, a ver hasta dónde llega y me cuentan. Llegamos hasta el bisabuelo, bueno, ya eso fue mucho, pero ojalá que llegue hasta 8, 10 generaciones. ¿Para qué? Para bendecirlas, porque a veces nos quedamos en las generaciones que para romper ataduras y no sabemos quién fue. Entonces rompa hasta la 20ª generación. Pero, ¿y la persona? ¿Y el ser humano que hubo allí? No nos importa. Espiritualmente hoy bendigámoslos,
acojámoslo. Y nosotros que tenemos fe, y nosotros que caminamos por la justicia del Señor, en el altar nuestra familia se transforme para glorificar a Dios. Amén.